antes que nada quería agradecerle a la Fundación María de los Ángeles y al programa Memoria en Movimiento por organizar esta jornada en la que creo que todos nos vamos con algunos conocimientos más y refrescados y bueno, en la que también tenemos oportunidad de debatir, consultar, reflexionar en conjunto. Yo les voy a contar acerca del decreto 936, su implementación y la oficina que se creó a partir del mismo, que es la Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual, y el decreto 936, para quienes no lo conozcan de esa manera, es el decreto que prohibió, mediante el cual se prohibió o se promueve la erradicación de la difusión de mensajes e imágenes que promuevan o fomenten la explotación sexual. Lo que otros llaman a veces el rubro 59, que en realidad ese es el rubro de un solo diario, y que en cada diario tiene distintos números, denominaciones. Pero además es importante tener en cuenta que no solo se prohibieron los avisos de oferta de comercio sexual en medios de prensa gráfica, sino que se prohibieron por cualquier medio. Así que bueno, les voy a contar por qué, cómo surge este decreto, para qué se implementa una medida de este orden y cómo venimos trabajando. En primer lugar, bueno, antes que nada, ¿por qué? Se había detectado ya, Sibila, que habló en representación de la Red PAR, puede dar fe de ello, la Red PAR, FOPEA, organizaciones de mujeres, de la sociedad civil, venían hace tiempo advirtiendo acerca de estas publicaciones mediante las cuales se promovían los delitos de explotación sexual y de trata de personas. No solo ellos, también existía un informe del año 2009 de un organismo público, del INADI concretamente, en que se analizaban estos avisos, el lenguaje discriminatorio que contenía y denigrante hacia las mujeres, y alentaba la prohibición de este tipo de anuncios. También había una resolución de la entonces, hoy es Procuraduría, pero de la entonces UFACE, Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata, que advertía acerca de cómo estos avisos servían para captar víctimas para la trata de personas y la explotación sexual. Así que bueno, digamos, todas estas distintas voces que se fueron alzando contra estas publicaciones fueron escuchadas efectivamente, y en 2011 la Presidenta de la Nación, en julio, dictó este decreto prohibiendo la publicación, pero no solo prohibiéndola, sino también creando un organismo, un dispositivo concreto para monitorearlos y hacer el seguimiento de este tipo de avisos y aplicar sanciones en caso de que correspondiera. Este decreto, me gustaría aclarar, no es un decreto como otrora lo sabía, tantos de necesidad de urgencia, sino que es un decreto reglamentario. Viene a reglamentar dos leyes, es decir, hacer más fácil u operativo el cumplimiento de prescripciones muy generales que hay en otras leyes. Esas leyes son la ley de 2008, la 26364 de trata de personas, que ordena básicamente en su artículo 2 prevenir la trata de personas. Bueno, se consideró que prohibir estas publicaciones era efectivamente una manera de prevenir la trata de personas. ¿Y por qué? También, o sea, no solo porque detrás de estos avisos, de algunos en particular, los que solicitan mujeres para destinarlas al comercio sexual, existe la posibilidad de reclutar y permanentemente engrosar, digamos, y facilitar el acceso de mujeres al mundo prostibulario, sino también para atender la demanda, digamos, para empezar a posar un poco la mirada sobre la demanda y desalentar la demanda, digamos. Todos los días abríamos los diarios de mayor circulación del país o de menor circulación y veíamos que en las páginas comerciales, o a veces incluso en el cuerpo del diario, se ofrecían mujeres, digamos, la posibilidad de comprar, mandarlas, alquilar sus cuerpos. Entonces, bueno, era una manera también de empezar a desalentar esa demanda
que ya desde hace rato se viene sosteniendo desde el Estado, la Presidenta lo ha dicho incluso en foros internacionales, digamos, esta visión de que sin clientes, o mejor dicho, tal vez sin prostituyentes, no habría trata de personas. Así que bueno, en primer lugar, fue con esa finalidad que se dictó el decreto, pero también, digamos, al siguiente motivo, el decreto 936, si volvemos un poquito, es reglamentario de la ley 26485, que es la ley de protección integral, tiene un nombre dificilísimo, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Costó aprenderlo, o la ley de protección integral de violencia contra las mujeres, que es una ley muy importante que tenemos de 2009, porque es una ley que reconoce y que nombra nuevos tipos y modalidades de violencia. Entonces ya no solo reconocemos desde el Estado formas de violencia las más patentes, como la violencia sexual y la violencia física, sino que, por ejemplo, también esta ley reconoce la violencia mediática, que es la violencia a través de la cual se cosifica a las mujeres y se las propone como objetos sexuales, la violencia simbólica, que también es aquella que contribuye a perpetuar estereotipos que colocan permanentemente a las mujeres en una posición de subordinación. Y bueno, también otros tipos de violencia, la violencia obstétrica, la violencia patrimonial, la violencia laboral, demás. Entonces, bueno, digamos, tomando estos tipos de violencia nuevos, también no era solo cuestión de prevenir la trata de personas y la explotación sexual de mujeres, que era algo que se permitía con estos avisos, sino que también era empezar a eliminar estos mensajes que había permanentemente en los medios de comunicación, mediante los cuales se discriminaba, se subordinaba y se denigraba a las mujeres. Porque también hay que pensar que, digamos, no es un link automático que se puede hacer, pero si permanentemente estamos recibiendo el mensaje de que las mujeres son meros cuerpos, son objetos sexuales, pueden ser compradas, vendidas o alquiladas, después tampoco nos podemos sorprender tanto ante los femicidios y demás, digamos, ¿no? Si no deben ser tratadas con la dignidad y el respeto que debe ser tratada una persona, efectivamente, no nos sorprendamos entonces que las quemen, las maten y le hagan digamos, todo tipo de vejaciones y violencias extremas contra las mujeres. Así que bueno, también se proponía esta medida eliminar paulatinamente estas formas de violencia mediática y simbólica que había en los avisos. Y finalmente, no viene a reglamentar la ley de medios, pero me gustaría decir que el decreto 936 contribuyó enormemente, y en los considerandos del decreto se la menciona particularmente a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, a visibilizar el rol que los medios de comunicación desempeñan en estas redes de explotación sexual y de trata. Y en este sentido también es importante destacar que si bien el decreto no reglamenta también la ley de medios, la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual no se reduce a 2 artículos que están en discusión, sino que es una ley que que fue trabajada de manera muy amplia y participativa mediante la Coalición para la Radiodifusión Democrática también, y que efectivamente muchas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la Red PAR, contribuyeron a la inclusión de cláusulas específicas dentro de la ley de medios que ordenan a los medios de comunicación dar un tratamiento igualitario a mujeres y varones, ¿sí? Algo que no se ve en estas publicaciones que nosotros tenemos que procurar que desaparezcan de los medios. Seguimos, por favor. Entonces, ¿qué es lo que hacemos concretamente? Bueno, en primer lugar, verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el decreto. Además, monitorear los medios gráficos a los fines de constatar la presencia de los avisos. Ya después les voy a mostrar algunas placas, pero nosotros hoy monitoreamos cerca de un centenar de medios gráficos.
de todo el país, de distribución local, provincial, nacional. Y hemos logrado que el 80% de estos medios que nosotros monitoreamos, que no es el universo completo de medios y que permanentemente estamos trabajando y viendo la forma de ampliar la cantidad de medios que monitoreamos, hemos logrado que el 80% de esos medios deje de publicar. Hay que reconocer que algunos medios sostenían ya desde antes del dictado del decreto una política de autorregulación y responsablemente no publicaban avisos de este estilo. Pero eran los menos. La mayor parte sí los publicaba y en general hubo un altísimo acatamiento al decreto cuando la presidenta anunció su dictado. También después se reforzó el nivel de acatamiento mediante nuestras actuaciones, porque, como les vamos a mostrar en la placa que viene, nosotros tenemos la facultad de imponer o de requerir sanciones. Cortito, ¿cómo trabajamos? Nosotros básicamente detectamos en los medios estos avisos que creemos que están en infracción, verificamos que efectivamente sean avisos de comercio sexual, labramos un acta y se la enviamos al medio diciéndole dentro de las próximas 24 horas deje de publicar esto. Si el medio incumple y sigue publicándolo, le labramos una nueva acta diciéndole, le dijimos que deje de publicarlo y no lo hizo, usted volvió a publicar todo esto, lo vamos a sancionar. Tiene la posibilidad de hacer un descargo. Los descargos de los medios se suelen centrar en la falta de libertad de expresión, por ejemplo, y demás, cuestiones con las que nosotros no coincidimos, porque acá no se trata de cercenar la libertad de expresión, se trata de cercenar la libertad de comerciar con seres humanos, básicamente. Así que bueno, pasado eso y tomada la posibilidad del medio de presentar un descargo, se le aplica una sanción. Esa sanción primera es una sanción de apercibimiento, que no importa no tiene ningún valor, digamos, pecuniario para el medio, sino que se trata como de una advertencia de estás publicando esto que no debieras publicar. Y finalmente, si el medio sigue incumpliendo, se vuelve a empezar todo ese procedimiento, se le labra una nueva primera acta, se constata mediante una segunda acta y recién ahí se aplica una sanción de multa. Por lo que para que haya una sanción de multa es necesario que haya habido por lo menos 5 instancias previas y en el medio los medios presentan recursos jerárquicos, demás, que además los contestamos todos, dando lugar a su posibilidad de réplica. Pero bueno, esta es la forma en que venimos trabajando. Así, mediante estas actas, hemos hecho más de 90 actuaciones, hemos logrado que el 80% de los medios dejara de publicar los avisos. Y los que lo siguen publicando lo hacen ya de manera solapada o engañosa, o sea, no tienen el contenido denigrante que solían tener en otro momento. Lo que para nosotros es una gran victoria, porque uno de nuestros objetivos también era eliminar la violencia mediática y la violencia simbólica que había en estas publicaciones. Así que si bien las seguimos monitoreando, porque sabemos que detrás de eso se persigue la misma finalidad, que es explotar y reducir mujeres a la servidumbre, a situaciones de completa pérdida de libertad, bueno, hoy se presentan de otra manera, creemos que eso ya es un avance, porque bueno, ahora les voy a mostrar algunos ejemplos de qué era lo que estas publicaciones, cómo eran estas publicaciones antes del decreto. Seguimos, por favor. Estaban los avisos que abiertamente promovían la oferta sexual, que son estos que les digo, que ya prácticamente no hay. Después están los que solicitan personas para destinarlas al comercio sexual. A nuestro entender, estos son los más graves porque son los que permiten que permanentemente haya mujeres ingresando al mundo prostibulario. Un mundo que yo siempre suelo hacer la comparación con la contratación de servicios de internet. Es muy fácil entrar, pero no creo que sea tan fácil salir, digamos, ¿no? Darlo de baja. Y después están los avisos engañosos. Estos fueron los que empezaron a brotar. Muchas veces realizábamos intimaciones a los diarios, nos sentíamos victoriosos porque por 2 días no publicaban avisos y al tercer día empezaban a brotar avisos como estos, ¿no? De repente así grandes, como la próxima. Ha habido fórmulas más creativas también, de un diario de la provincia de Buenos Aires.
más abajo. Y bueno, vemos esto también, esta es una modalidad muy frecuente, abundan las masajistas, señoras solas que tienen que recurrir a poner un aviso a los 20 años, digamos, para encontrar pareja. Pero bueno, todos estos avisos son los que nosotros monitoreamos a diario como avisos que están en presunta infracción. Como no podemos prohibir, y no es nuestra intención prohibir que se dejen de publicar los avisos de masajistas o de señoras solas, lo que tenemos que hacer es verificar que efectivamente se vinculen con el comercio sexual. Una simple búsqueda en internet del teléfono esclarece enormemente. Nosotros además en nuestra base de datos tenemos ingresados muchos avisos, muchos ejemplares de diarios anteriores al decreto, entonces el contraste surge enseguida. Existen las hemerotecas además, ¿no? Digo, ese no es un problema. Pero sí hacemos este trabajo de cotejo para verificar, en el caso de estas publicaciones engañosas, que sea la misma publicación la que no se está, que no se siga repitiendo. Seguimos, por favor. Y acá vamos a ver uno de esos ejemplos prácticos de cómo pasaron a ser avisos de ser explícitos a ser engañosos. No lo voy a leer porque no quiero reproducir esto, pero vemos que el primero dejé los últimos números de teléfono para que vean que Jackie, de 22 años, era promocionada bajo el teléfono que termina en 2651 el 1 de junio. Vamos a la siguiente. El 13 de junio era Flor en ese mismo lugar con el 2651. La siguiente. El 30 de junio era Sandra, que se publicaba con ese mismo número de teléfono. Después vino el decreto y después empezaron a aparecer así los avisos.